El año pasado hubo una palabra que estuvo en boca de todos, que tal vez algunos no estaban desarrollando esa modalidad y empezaron a desarrollarla a partir de la pandemia, por supuesto, y del aislamiento y todo lo que vivimos durante el 2020, y es el teletrabajo. Bueno, y ahora la noticia nos lleva a que el 1 de abril se pondrá en vigencia la ley de teletrabajo, ley que fue aprobada 90 días después de que Argentina determinara la finalización del aislamiento social preventivo y obligatorio. Vamos a hablar un poco de teletrabajo entonces con Raúl Ferrara. Él es relator de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Raúl, ¿cómo estás? Lara Tufaro te saluda desde el estudio. Dami Fernández desde su casa, haciendo teletrabajo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Dami. Buenos días, Lara. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo muy bien. Bueno, Raúl, queremos saber, en principio, para meternos en tema, más o menos, a grandes rasgos, qué es lo que dictamina esta ley. Bueno, lo que viene es a resolver un vacío legal que existía respecto de esta modalidad del teletrabajo, que no es nueva, pero bien, como bien vos decías en la presentación, se aceleró el proceso de incorporación de las tecnologías en los últimos años y la pandemia lo que hizo fue, bueno, poner en el tapete esta discusión sobre esta nueva modalidad de trabajo. Decimos nueva porque la empezamos a conocer, la empezó a conocer mucha gente como consecuencia de la pandemia. En realidad fue una medida de política sanitaria, no de política laboral, ¿no? Uno cuando analiza un poco la historia del teletrabajo se da cuenta que el concepto nació en los 70 en la crisis del petróleo, pero que recién en términos tecnológicos se pudo empezar a implementar en los años 90. En Argentina, por principios de los años 2000 empezó a tratar de regularse, pero nunca se consiguió, y ese proceso se aceleró en el marco del confinamiento, en Argentina denominado ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, que llevó a que todos nos viéramos obligados, para evitar la circulación del virus, a trabajar desde nuestros hogares. Y a partir de esto se instaló el debate parlamentario, que bueno, determinó la necesidad de reglamentarlo, de regularlo. Es una modalidad que en el mundo se discute si hay que promoverla, en algunos lugares se habla de prohibirla, y en otros creemos que mayormente lo que debe es regularse. No es buena ni mala en sí misma, sino que debe ser regulada para que no sea un instrumento de precarización laboral. Cuando uno recuerda la historia de las luchas obreras en términos generales, percibe que el encuentro de trabajadores y trabajadoras en su lugar de trabajo fue el que generó una mirada común a partir del cual se lograron determinadas conquistas, la jornada laboral, los descansos semanales, el salario mínimo. Y en algunos sectores, entre los que me enrolo, percibimos cierto nivel de preocupación porque el teletrabajo trae necesariamente como consecuencia de la modalidad de trabajo que trabajadores y trabajadoras van a estar en sus hogares, aislados si se quiere, y no pudiendo compartir sus inquietudes y problemáticas comunes. Así que parecía saludable que se empezara a regular de una mirada protectoria. El derecho del trabajo es protectorio por naturaleza, de esa forma nace, y dentro de las notas destacadas que tiene esta legislación, la ley 27.555, que como bien vos decías, se sancionó en el mes de julio del año pasado, pero entra en vigencia con la finalización del ASPO, y que recientemente, la semana pasada, el Ministerio de Trabajo resolvió que el plazo finalice, el plazo de los 90 días se compute y finalice el 1 de abril su entrada en vigencia definitiva. Contempla, bueno, la necesidad de que se contemplen determinados derechos para los trabajadores y trabajadoras remotos, como el derecho a percibir compensaciones, el denominado derecho a la desconexión digital. Creo que uno de los efectos que ha tenido la pandemia respecto del mundo del trabajo es esta situación de los trabajadores encerrados en sus hogares, teletrabajando, con un límite muy difuso en su jornada, ¿no? Nosotros, naturalmente, cuando trabajamos en forma presencial en un establecimiento, ponemos como inicio y finalización de nuestra jornada de trabajo el acceso al lugar de trabajo. Sin embargo, cuando lo hacemos desde nuestros hogares, estos límites tienden a hacerse difusos, ¿no? Y así, y uno puede consultarlo seguramente con familiares, amigos que han trabajado bajo esta modalidad durante la pandemia, lo que se percibe es que ese límite se hace difuso y uno amanece trabajando y muchas veces finaliza el día teletrabajando. Entonces la necesariedad de que exista un derecho efectivo a la desconexión digital parece una medida de política laboral saludable, ¿no? Para que justamente la modalidad de trabajo no sea una modalidad que vulnere derechos. Y un dato
tal vez innovador en la legislación mundial, es la compatibilización del teletrabajo con las tareas de cuidado, ¿no? Esto me parece que es una medida realmente innovadora que empieza a poner en cada una de las legislaciones del trabajo la perspectiva de género en su lugar. Y contempla la legislación de teletrabajo esta posibilidad que tiene trabajadores y trabajadoras de interrumpir la jornada para realizar tareas de cuidado cuando están a su cargo niños, niñas, adolescentes hasta 13 años, personas con capacidades diferentes o mayores que requieren asistencia específica, y de retomar la jornada cuando finalizan estas tareas de cuidado. Así que esto también es un dato a destacar de nuestra legislación como innovador respecto de otras legislaciones en el mundo. Se vienen sancionando en España, hace muy poquito se sancionó la ley en México, Perú. Se viene avanzando sobre la legislación, pero este es un dato que no se percibe en otras legislaciones, la de la compatibilización del teletrabajo con las tareas de cuidado, incorporando una perspectiva de género en esta modalidad del trabajo. Genial, Raúl, acá Lara te saluda. Y buen día, Lara. Buen día. También te quería preguntar sobre la conectividad en el resto del país o por ahí en las villas, en zonas del interior donde quizás no llega el internet de la misma manera. ¿Esto está pensado en la ley? ¿De qué forma se tienen que tomar medidas estatales de difusión de las tecnologías y demás? ¿O cómo crees que esto puede ir avanzando para que sea también una opción inclusiva de acceso al trabajo? Bueno, creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos el tema de la conectividad. De hecho, hay un estudio de hace poco menos de un año de CIPEC que daba cuenta que el potencial de puestos teletrabajables en Argentina era de 1 cada 4, ¿no? 25 más o menos, 1 de cada 4 puestos de trabajo podían potencialmente teletrabajarse, pero cuando nosotros ajustamos esa variable teórica por la infraestructura de telecomunicaciones y los niveles de conectividad, se reducía a 1 cada 5, es decir, se produce una caída por problemas de conectividad. Obviamente cada país tiene su matriz tecnológica y productiva, y esto obviamente difiere. Los países de alto nivel de tecnificación y muy buena infraestructura de telecomunicaciones seguramente tendrán un potencial teletrabajable más alto que el nuestro, que viene rezagado en la materia, y sin duda uno de los desafíos es que la incorporación de la tecnología y las telecomunicaciones no resulta un instrumento de exclusión social, sino uno de inclusión. De hecho, debería ser la finalidad de la tecnología. Al respecto, la normativa, esta ley 27.555, lo que sí contempla es que los gastos que demande el teletrabajo deberán ser afrontados por el empleador, ¿no? Hablando siempre de gastos de infraestructura y de servicios de telecomunicaciones, conectividad, luz eléctrica y demás. Ahora, sí me parece que plantea un desafío la cuestión relacionada a que la infraestructura de telecomunicaciones llegue a más argentinas y argentinos, porque en definitiva eso es lo que va a permitir que esta modalidad no resulte como instrumento de exclusión, es decir, que uno cuando postule para un puesto de trabajo sea definitivamente excluido por no tener accesibilidad a determinados niveles de conectividad, ¿sí? Más allá de que el empleador pueda proveer una computadora, más allá de que pueda afrontar el pago del costo del servicio de Internet, si ese servicio no se encuentra disponible en la zona, lo cierto es que ese trabajador o trabajadora va a quedar en una situación de desventaja frente al resto. Así que me parece que ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Mejorar la infraestructura de telecomunicaciones para que sea una herramienta de inclusión y no de exclusión social. Claro, sí, o si de repente, por más que pague y el servicio funciona mal, bueno, son cosas que hemos vivido todo el año pasado, ¿no? Por supuesto, los que venimos trabajando desde nuestras casas nos pasa un poco eso. Raúl, le agradecemos mucho la comunicación. Realmente es un tema que me parece que puede llevar a distintos lugares, ¿no? Porque ahora pensando, antes del cierre, pensando en el tema de los objetivos, desde que está esta cuestión del teletrabajo, cambió un poco, ¿no? La visión de algunas cosas. Antes ibas tus 8 o 9 horas, te sentabas en un lugar y capaz que por más que no tengas demasiado que hacer, te sentabas esas 9 horas en ese lugar y eso era tu trabajo, estar ahí esa cantidad de tiempo. Ahora, con esta cuestión del teletrabajo o de trabajar desde casa, puede que no estés 9 horas sentado porque tu contrato lo dice, porque capaz que no tenés nada que hacer en ese tiempo. ¿Cómo se maneja eso en cuanto a la visión del empleador, lo digo? A ver, lo que la ley regula en este sentido es la posibilidad de establecer mecanismos de hardware o de software mediante los cuales se efectúen los controles. El empleador tiene una
facultad de control sobre las tareas que realizan sus empleados, y la ley contempla que estos mecanismos de control, evidentemente por el uso de la tecnología, van a ser de software, instalados en los software pertinentes. Lo que sí contempla es que no pueden vulnerar la intimidad del trabajador, ¿no? Vale decir, se pueden efectuar controles de productividad o de conectividad o de tareas que se realizan sin invadir la privacidad y la intimidad que implica estar en el domicilio de un trabajador o trabajadora. Pero también lo cierto es que la ley sienta el principio de igualdad de trato entre trabajadores presenciales y remotos, con lo cual no podría exigírsele más a un trabajador o trabajadora remota que a un trabajador o trabajadora presencial en función de las tareas que le han sido encomendadas. Con lo cual existe esta doble garantía. Por un lado, la no invasión de la intimidad, y por otro lado, el trato igualitario a los trabajadores y trabajadoras presenciales y remotos. Así que creo que de esta forma es el mecanismo que la ley ha encontrado para que no se vulneren esos derechos o que se pueda en alguna medida empeorar las condiciones de trabajadores y trabajadoras remotas por el solo hecho de no estar en un establecimiento productivo. Clarísimo, Raúl, clarísimo realmente. Y bueno, veremos cómo empieza a funcionar y cómo se empieza a aplicar ahora a partir del 1 de abril. Te agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias, que tengas un buen día. Raúl Ferrara, relator de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, hablando un poco del teletrabajo, de esta ley que empieza a aplicarse a partir del 1 de abril. Como decíamos, que lo hemos tenido el año pasado, hemos teletrabajado, digamos, desde nuestros hogares, y ahora hay una ley que lo regula.